Buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y les garantizo que la información que hoy abordaremos es de extrema importancia. De hecho, estamos trabajando en este programa hace mucho tiempo, puesto que la investigación nos demandó chequear, rechequear y ultrachequear todo lo que hoy expondremos. De más está decir que es un tema que nos pidió constantemente el público y lo que hoy revelaremos no lo encontrarán en absolutamente ningún otro lugar. Antes de dar paso a la investigación, quiero advertirles que esta vez no seré yo el protagonista de este programa, sino Juan Pablo Pese, uno de los jóvenes que se ha acercado a nosotros y que tengo el honor y el orgullo de decir que ha superado mis expectativas como investigador. La principal misión de esta casa no solo es educar individuos soberanos que luchen por su libertad, sino extender nuestro mensaje, que estamos absolutamente convencidos que es la única herramienta para preservar nuestra dignidad como especie y salvarnos del peor de los destinos. Por eso te pido que le prestes mucha atención a Juan Pablo, que a su vez ha utilizado como fuente a numerosos portales que gracias a nuestro trabajo están empezando a tratar temáticas que eran completamente ignoradas por la mayor parte del público argentino hasta hace tan solo unos meses. Cuando termines, dale like, comenta este video y por favor compartilo a todos tus conocidos y en todas tus redes sociales, porque es imprescindible que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Asimismo, para darle continuidad a nuestro trabajo, que es un servicio informativo y que proveemos de forma gratuita, pero tiene grandes costos y mucha gente trabaja aquí, por favor, aportá económicamente, ya sea desde la opción Unirte de YouTube, desde Patreon o si estás en Argentina desde Mercado Pago. Con una cantidad muy modesta y utilizando el método de tu preferencia, podés contribuir a que esto siga siendo posible y sigamos despertando conciencias. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y dar clic en la campanita que dice activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Y sin más palabrerío, doy paso a Juan Pablo Pese, el nuevo integrante de esta casa. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago. Antes que nada, quiero aclarar que nosotros no somos antivacunas y que no estamos promoviendo la no vacunación. Por el contrario, tampoco estamos a favor de la vacunación compulsiva, que es algo completamente diferente. Quizá resulte una obviedad tener que estar aclarando esto, pero lamentablemente es necesario, teniendo en cuenta que entre nuestros detractores y enemigos abundan las falacias del espantapájaros. La Ley 27.491 fue sancionada en el año 2018 derogando la Ley 22.909, que había sido sancionada en el año 1983. El diputado que impulsó este proyecto fue nada más y nada menos que Pablo Yedrin, de quien ya revelaré sus más oscuros secretos en breve. Los puntos más destacados de esta ley son los siguientes. En primer lugar, las vacunas que se realicen en los centros educativos contarán con la autorización tácita de los padres. Esto quiere decir que, excepto que los padres presenten una negativa justificada, se procederá a vacunar a los niños compulsivamente. En segundo lugar, todo miembro de los establecimientos educativos y de salud, es decir, docentes, médicos, etcétera, públicos o privados, y todo agente o funcionario público que sepa de un caso de alguien que no está vacunado y no lo denuncie, será penado. Y se estarán preguntando cuáles son esas condenas. Bueno, esta ley prevé 3 posibilidades. La primera es la más leve, un simple apercibimiento. La segunda, una exagerada multa que se posiciona entre 10 y 100 salarios mínimos móviles. La tercera y última opción es la imposibilidad de trabajar, la suspensión durante 1 año. Por otro lado, se necesitará una certificación del cumplimiento del calendario nacional de vacunación para poder estudiar o para poder hacer trámites como, por ejemplo,
renovar el DNI, renovar el pasaporte, renovar la residencia o renovar la licencia para conducir. Es decir, que vas a necesitar tener las veintitantas vacunas inyectadas en tu cuerpo para hacer prácticamente cualquier cosa. Pero el punto que más me llamó la atención y que curiosamente pasó más desapercibido fue el inciso C del artículo 2, que dice textualmente: prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. Esto quiere decir, en otras palabras, que no importa si estás o no estás de acuerdo, no importa lo que digas, no importa lo que pienses, no importa lo que sientas, no importa incluso si estás en desacuerdo con argumentos científicos, la salud estatal se va a imponer sobre tu voluntad. Y ya ni siquiera se habla puntualmente de la vacunación, ahora ya es directamente el Estado y sus políticas sanitarias. Y sé que va a haber muchos que van a decir: pero el Estado nos está cuidando, se está preocupando por nosotros, es por el bien de nuestra salud. Y yo les voy a demostrar por qué están equivocados. Si bien el proyecto fue aprobado por unanimidad, la diputada Graciela Ocaña se declaró en disidencia de forma parcial, al manifestar su preocupación por cierto aspecto de la ley. ¿Cuál era esta cuestión? La obligatoriedad. La diputada dijo frente a toda la Cámara de Diputados que temía que este proyecto garantizara principalmente ganancias para las grandes empresas farmacéuticas. Y para ejemplificar, reveló ante sus colegas unos datos muy inquietantes. Entre 2010 y 2018, el Estado argentino se obligó a comprar 80 millones de dosis, de las cuales se aplicaron solamente 45 millones. Es decir, que el 40% no fueron aplicadas. Casi la mitad. Pero las preocupaciones de Ocaña se hicieron realidad. Con la aprobación del proyecto, el negocio para los laboratorios fue redondo, ya que a partir de entonces pasaron a tener un cliente que debe comprarle su producción de manera obligatoria por ley. El propio diputado Shedrin afirmó que la ley le iba a implicar al Estado unos 400 millones de dólares extra. Pablo Shedrin tiene antecedentes de favorecer a entidades ligadas al negocio de la salud. Fue denunciado cuando era ministro de Salud de la provincia de Tucumán por defraudación en el año 2010 y sancionado por el Tribunal de Cuentas de su provincia por un pago indebido de 800.000 pesos a una ONG conocida como Fundación Salud, por cursos odontológicos que nunca se dieron, lo que se conoció en Tucumán como el escándalo Funsal. Ante esto se le aplicó una multa equivalente a 5 sueldos. Pablo Shedrin afirmó que su sueldo tenía carácter alimentario y pidió pagar la multa en cuotas, deseo que por supuesto se le concedió. Pero los escándalos del diputado Shedrin no terminan ahí. También fue denunciado en 2005 por la aplicación de drogas no aptas para el consumo humano en el Instituto Roca, un organismo a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, que dependía de su jurisdicción. En esa ocasión, Shedrin habría autorizado la aplicación a la doctora Susana Viale de Hansen, a pesar de ser advertido por escrito por la Fundación Adoptar, lo que terminó con la muerte del adolescente Ariel Llanos. Ese mismo tipo impulsó la ley, ¿entienden por dónde va la mano? Párrafo aparte, cabe destacar que un año antes de que se impulsara esta ley, la diputada de Cambiemos Paula Urroz presentó un proyecto que pretendía modificar la condición obligatoria de la vacunación en nuestro país, considerando que debía ser optativa, mediando un consentimiento previo en vez de proceder de manera forzosa. Además, otro de los ítems que contenía esta iniciativa era informar sobre los posibles riesgos de cada inyección. Rápidamente, el proyecto fue tildado por los medios de comunicación hegemónicos como proyecto de ley antivacunas, a pesar de que la misma diputada aclaró que no estaba en contra de la vacunación, sino de su imposición y obligación. No solo fue repudiada por los medios, sino que sus propios compañeros del PRO se apartaron y toda la Cámara de Diputados se volvió en su contra. Un artículo periodístico en el diario El Perfil dice textualmente: la diputada del PRO, Paula Urroz, quedó más sola que nunca en el Congreso. El interbloque de Cambiemos emitió un duro comunicado para aislar a la legisladora. Algo muy similar a lo que ocurrió recientemente con Chinda Brandolino, quien manifestó no ser antivacunas, y sin embargo todos los medios de comunicación masivos de izquierda a derecha se empeñaron en llamarle así, pretendiendo censurarla y descalificar sus argumentos desde el ad hominem y la tergiversación. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué hay tanto miedo al debate libre? ¿Por qué ni siquiera se admite un intercambio sereno de carácter científico?
La Ley 27.491 contó con el auspicio de la Fundación Huésped, de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, el SAVE, la Sociedad Argentina de Pediatría, el SAP, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y UNICEF. Y yo voy a hablar un poco sobre las primeras tres, que son las menos relevantes a nivel mundial. La Fundación Huésped fue fundada por Pedro Kan, el actual jefe de asesores médicos de Alberto Fernández, quien dijo impúdicamente que la cuarentena no va a terminar nunca. Sobra decir que claramente la cuarentena es su mejor negocio, pero esto lo ampliaré en un par de minutos. Kan es asesor para la Organización Panamericana de la Salud, para la Organización Mundial de la Salud y para ONU-SIDA. Dichos organismos representan los intereses de los grandes laboratorios multinacionales, sus principales financistas. Pero ¿cómo se financia la Fundación Huésped? Según ellos mismos, a través de fondos recogidos por donaciones de personas, eventos especiales, la colaboración de empresas y el apoyo a programas específicos de intervención e investigación por parte de organismos nacionales y, por último, la cooperación internacional. En su balance declarado abiertamente, revelan que su presupuesto proviene un 37% de organismos de cooperación internacional, seguido por empresas en un 33% y solo un 15% de donantes individuales. Además de recibir financiación por la International Planned Parenthood Federation y la Open Society de George Soros, la Fundación Huésped es miembro de la Red Argentina para la Cooperación Internacional. La RACI, plataforma en la que confluyen múltiples fundaciones para recibir financiación extranjera. Pero ¿quiénes son los aliados estratégicos extranjeros de la RACI? En su propia declaración figuran, entre otros, la Fundación Ford y el Banco Mundial. A falta de una filial argentina de la Open Society Foundations, la RACI tiene un convenio oficial para ofrecer sus distintos planes de becas a profesionales y subsidios a institutos y ONGs. Lo que explica cómo el Dr. Pedro Kan recibió decenas de miles de dólares de la Open Society Foundations para su trabajo de lobby y posterior revisión de la Ley de Identidad de Género, tal y como consta en su propia página web. De acuerdo a la web de Fundación Huésped, una de sus principales fuentes de financiación es su cena anual de recaudación de fondos en Puerto Madero, a la que suelen asistir artistas, políticos e influyentes empresarios. ¿Quiénes son los principales aportantes a estas cenas? Los grandes laboratorios internacionales como Pfizer, Glaxo y ViiV Healthcare. No caben dudas de que detrás de la Fundación Huésped se encuentran los intereses de la gran industria farmacéutica transnacional, una de las más poderosas del mundo. Ahora bien, ¿por qué la cuarentena está beneficiando a Pedro Kan? Atentos a esto. Ante la catastrófica crisis que provocó la cuarentena después de la llegada del virus al país, el gobierno argentino creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el ATP. Y mientras la mayor parte de la economía languidece bajo las condiciones de aislamiento social, los negocios del Dr. Pedro Kan atraviesan una era dorada. No sorprende que haya sido el principal promotor de la cuarentena, ya que gracias a ella se benefició notablemente y por partida doble. Por un lado, brindando asesoramiento empresarial para manejo de pandemia en el sector privado. Y por el otro, cobrando al Estado subsidios de rescate ATP. El requisito fundamental para acceder al ATP es que la empresa se vea críticamente afectada por la cuarentena. Claramente ese no es el caso de Huésped. Sin embargo, sus empleados están siendo subsidiados por el gobierno a través del ATP, incluyendo a Alejandra Kosovsky, la directora de Desarrollo Institucional que firma la propuesta de servicios para las empresas, y los hijos del Dr. Kan, Leandro, director ejecutivo de Fundación Huésped, y Florencia, empleada en relación de dependencia de Huésped SRL. Esto significa que tanto la Fundación Huésped como Huésped SRL recibieron la ayuda oficial para empresas con problemas económicos y están pagando buena parte de los sueldos con fondos públicos. Se supo además que en el geriátrico de Recoleta, donde se detectaron 37 infectados, fue asesorado en COVID por el Dr. Kan, tras activarse el protocolo de emergencia. Se trata nada más que de Carpe Diem, una de las 10 residencias para ancianos que integran la red de Grupo Montalto. En la web corporativa se señala que el plan de contingencia ante la pandemia fue realizado en base a recomendaciones de la OMS y las consideraciones aportadas por el Dr. Pedro Kan al Grupo Montalto.
información que fue confirmada por el director médico de la institución. Pero los trabajadores de las residencias del Grupo Montalto denunciaron que los dueños del emprendimiento geriátrico quisieron imponerles trabajo esclavo. Y voy a citar textualmente una publicación realizada desde las redes de Corriente Sindical 18 de diciembre, quienes se jactan en otra publicación más reciente de haber votado siempre al peronismo y haber recibido una puñalada por la espalda. Con la excusa de evitar la propagación del virus, la empresa pretende que los trabajadores pasen la mitad del mes viviendo afuera de sus casas, hacinados con los pacientes y arriesgándose al contagio, durmiendo en colchones en el piso o en habitaciones compartidas con los abuelos, y cobrando el mismo mísero salario. En lugar de invertir y establecer alguna forma de rotación del personal para que asista a los residentes, con esta medida la patronal expone innecesariamente a las enfermeras, trabajadores y pacientes, para ahorrarse los millones que gana, llegando a imponer incluso el trabajo esclavo. Totalmente siniestro. En cuanto a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, una de sus fundadoras es Carla Bisotti, miembro de Fundación Huésped. Y no solo eso, ¿a que no saben quién es la presidenta? Nada más y nada menos que Florencia Can. Por último, la Sociedad Argentina de Pediatría recibe abiertamente apoyo financiero por UNICEF desde el año 1991. Por si aún no entendió, las supuestas distintas partes que auspiciaron este proyecto de ley no son más que los mismos brazos de un solo eje. Y todo esto que acabo de mencionar tiene muchísimo que ver con lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Saben quién está detrás de la vacuna contra el coronavirus? Pfizer es una suerte de socio de la Fundación Gates, aunque trabajan tan unidos que se hace difícil determinar dónde termina el laboratorio y dónde comienza la ONG. En 2016, los Gates invirtieron aproximadamente 16 millones y medio de dólares en una potencial vacuna de Pfizer para proteger a los recién nacidos contra el estreptococo B. Un año después, en el 2017, nada más y nada menos que George Soros invirtió en Pfizer, comprando una buena participación en ella. El 30 de agosto de 2019, hace menos de un año y antes que supiéramos de la existencia del coronavirus, entre la fundación de Bill y Melinda Gates y el laboratorio BioNTech se incluye un apartado denominado Respuesta Pandémica, donde se especifica que si durante los trabajos en curso con la fundación, y cito textualmente, existiera la necesidad de una respuesta de emergencia a una pandemia por una enfermedad infecciosa, la fundación puede solicitar a la compañía BioNTech que acepte trabajar en un proyecto financiado vía subvención para dar respuesta a dicha pandemia, pudiendo incluir el desarrollo de un medicamento, vacuna o diagnóstico. ¡Qué visionario! El 8 de abril de este año, Pfizer anunció públicamente que Susan Desmond-Hellmann, ex CEO de la Fundación Gates, se unió a su junta directiva y que si bien ella renunció a la fundación, continuará como asesora principal y miembro de la junta del Gates Medical Research Institute. Luego de 3 meses, se confirmó que Argentina fue seleccionada como el único país de la región para probar la vacuna contra el coronavirus. Esta vacuna es parte del denominado Project Lights, elaborada en colaboración entre BioNTech y Pfizer. El anuncio se dio en el marco de una reunión mantenida en Olivos entre Alberto Fernández, el gerente general de la farmacéutica Pfizer Nicolás Baquer, y el director científico de la Fundación Infant, Fernando Pollack. Infant, Pfizer y BioNTech. Todo sostenido financieramente por generosos aportes emanados de la fundación de Bill y Melinda Gates. Por ejemplo, el estudio para la aplicación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 en personas de alto riesgo, que tanto está dando que hablar en los medios, es financiado por la fundación de Bill y Melinda Gates, a través de un aporte de $534.332. En el caso de Infant, el apoyo se ha sostenido a través del tiempo y esto se puede constatar en su propia web oficial. Con el laboratorio BioNTech, los Gates directamente optaron por adquirir gran parte de las acciones de la empresa, según consta en la documentación presentada por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
Nicolás Moraz nos avisó el 11 de abril pasado que Soros y Gates miraban a la Argentina como potencia tecnológica del tercer mundo. Y sabemos lo que esto significa. El doctor Mauricio Castillo anticipó en el último programa que usarían a los latinoamericanos como conejillos de indias. Y a propósito, algo que resultó demasiado llamativo es que recientemente el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, tildara de racistas a 2 medios franceses que sugirieron probar la vacuna del coronavirus en África. Y utilizó exactamente las siguientes palabras: África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna. Insisto, esto lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿por qué los tildaría de racistas si se supone que las pruebas para las vacunas son algo bueno? ¿No debería haber sido totalmente contraria a su reacción? Ya ni siquiera se gastan en disimularlo. En 2008 murieron 14 bebés en Argentina luego de haber sido vacunados con la vacuna experimental del laboratorio multinacional Glaxo. El gobierno argentino multó en 2012 por 1 millón de pesos al laboratorio. Glaxo negó que sus vacunas tuvieran algo que ver con la muerte de los recién nacidos. Pero tanto los médicos como las familias de las víctimas y sus abogados denunciaron que engañaban a los padres y se llevaban a los chicos diciéndoles que había que ponerles una vacuna sin avisarles en qué consistía. En 2012 salió en Página 12 un artículo titulado "Un protocolo con antecedentes", que denuncia justamente toda esta cuestión. Piénsenlo de este modo: a estos grandes laboratorios les conviene hacer este tipo de pruebas en los países pobres con monedas devaluadas, ya que en el peor de los casos solamente deberán afrontar una multa que para ellos no es la gran cosa. Y esto da para muchísimo más. Pero hasta acá creo que queda bastante claro cómo todo se va conectando entre sí de tal forma que cada vez beneficia más al mismo núcleo de personajes. Los distintos agentes aparentemente independientes que van interviniendo disimuladamente responden siempre a los mismos nombres. Con el avance de sus negociados, quienes retroceden siempre somos nosotros, la gente honesta y trabajadora. Se nos avasallan cada vez más libertades y se nos niega cada vez más el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra propia vida. Muchísimas gracias a ustedes por su colaboración y a Nicolás Moraz por el espacio y por la oportunidad. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.